Era solo otra mañana soleada en la playa de la Malagueta, hasta que el silencio repentino reemplazó las risas de un niño. Lo que parecía ser un simple descuido se convirtió en una pesadilla que paralizó a la ciudad entera. Pasaron los años, las pistas se desvanecieron y el vacío de la ausencia no hacía más que crecer. Pero cuando todo parecía perdido, una marca olvidada reavivó la esperanza y dio comienzo a una nueva lucha por la verdad y el reencuentro. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol castigaba la playa de la Malagueta aquella mañana de enero. Bernardo Alburquerque observaba a su hijo Miguel, de 5 años, construir un castillo de arena mientras intentaba responder algunos correos electrónicos en el móvil. El niño, de piel bronceada y cabello castaño y rizado, se concentraba en su obra con la seriedad que solo un niño puede tener ante un juego. «Papá, mira que...» «¡Alto!», señalaba Miguel orgulloso hacia la torre principal del castillo. Bernardo sonrió, apartando el móvil por un momento. Como ingeniero civil responsable de algunas de las promociones inmobiliarias más importantes de Málaga, reconocía en su hijo esa misma obstinación por las construcciones. «Está increíble, campeón, digno de un verdadero arquitecto». Teresa, esposa de Bernardo y profesora universitaria, se acercó con 3 horchatas compradas en el chiringuito cercano. «Voy a darme un baño rápido. ¿Estáis bien vosotros dos?» «Claro, mi amor, ve», respondió Bernardo, recibiendo un beso rápido antes de que Teresa se dirigiera hacia el mar. Miguel sonrió a su padre, revelando la ventanita de los dientes de leche que se le habían caído recientemente. Sus ojitos almendrados brillaban de felicidad. En ese instante, Bernardo sintió una punzada de gratitud por la vida perfecta que había construido. A sus 38 años, lo tenía todo: una carrera sólida, una esposa cariñosa e inteligente, y un hijo que era su mayor alegría. «Voy a buscar más agua para el foso, papá. Ahora vuelvo. Quédate donde pueda verte, Miguel». El niño corrió hacia la orilla del mar con su cubito rojo. Bernardo volvió rápidamente al correo electrónico sobre el nuevo proyecto residencial que su constructora estaba desarrollando en la zona oeste de la ciudad. Respondió rápidamente a su socio, y cuando levantó la cabeza de nuevo, no vio a Miguel. Los segundos se convirtieron en minutos de desesperación mientras Bernardo corría por la playa, gritando el nombre de su hijo. Teresa salió del mar, uniéndose a la búsqueda frenética. Los socorristas organizaron una batida, los bañistas formaron cadenas humanas, se llamó a la policía. Cayó la tarde y el pequeño Miguel simplemente había desaparecido, como si el mar se hubiera tragado no solo sus huellas en la arena, sino su existencia entera. Las semanas siguientes, Málaga se movilizó. El rostro de Miguel aparecía en carteles, telediarios y redes sociales. La familia Alburquerque, antes modelo de felicidad, se transformó en símbolo de la tragedia que cualquier padre o madre teme. Bernardo dejó todos sus proyectos para dedicarse exclusivamente a la búsqueda. Teresa pidió una excedencia en la universidad. La vida se detuvo, hasta que, 27 días después de la desaparición, la pesadilla empeoró. Bernardo recibió en su móvil fotos de Miguel atado, con los ojos rojos de tanto llorar. El mensaje era claro: transferir 4 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán en 48 horas o no volvería a ver a su hijo. «No involucres a la policía, te estamos observando». Bernardo no dudó. Liquidó inversiones, hipotecó propiedades, pidió préstamos. Reunió la cantidad en tiempo récord y siguió al pie de la letra las instrucciones para la transferencia. La confirmación llegó, pero Miguel no. Pasó una semana, un mes, 6 meses. La investigación policial se topaba constantemente con callejones sin salida. Las pistas se agotaban. La cuenta bancaria había sido cerrada minutos después de la transferencia. Los rastros digitales fueron meticulosamente borrados. Los expertos en ciberdelincuencia se mostraban perplejos ante la sofisticación de los secuestradores. Mientras tanto,
El matrimonio de Bernardo y Teresa se deterioraba. Noches en vela, crisis de llanto, culpas intercambiadas como armas en una guerra donde ambos ya estaban derrotados. Teresa acusaba a Bernardo de negligencia aquella mañana en la playa. Él contraargumentaba que ella debería haberse quedado con ellos en lugar de nadar. Palabras que escondían el verdadero dolor, la impotencia ante el destino de su hijo. «Ya no puedo mirarte sin recordarlo», dijo Teresa en una noche particularmente difícil, 10 meses después de la desaparición. «Es como si estuviera presente en cada rincón de esta casa, pero al mismo tiempo tan lejos que duele respirar». 2 semanas después, Teresa se marchó a Madrid, donde vivía su hermana. El divorcio se finalizó a través de abogados. Nunca más volvió a Málaga, nunca más habló con Bernardo. Era como si necesitara borrar todos los recuerdos para sobrevivir. Solo en la casa, que un día resonó con risas infantiles, Bernardo se hundió aún más en la búsqueda. La habitación de Miguel permaneció intacta. Los juguetes, la ropa, los cuentos que leían juntos todas las noches. Peluso, el perro labrador de la familia, pasó a dormir en la cama, vacía del niño, como si esperara su regreso en cualquier momento. Con el tiempo, la constructora de Bernardo comenzó a sufrir. Los proyectos se descuidaban, los plazos no se cumplían, las reuniones importantes se olvidaban. Los socios, a pesar de la comprensión inicial, le propusieron un apartamiento temporal. Bernardo vendió su parte en la empresa. El dinero ya no importaba. En los años siguientes, transformó su dolor en un propósito. Creó la Fundación Miguel, dedicada a construir y reformar orfanatos por toda Andalucía. El trabajo humanitario se convirtió en su obsesión, tanto como la búsqueda incesante de su hijo. Cada niño de pelo rizado, cada niño de ojos almendrados, cada sonrisa con una ventanita en los dientes hacía que su corazón se acelerara, solo para después hacerse pedazos de nuevo. La única pista concreta que mantenía viva la esperanza era la pequeña marca de nacimiento en forma de corazón en la muñeca derecha de Miguel. Tan singular como un ADN, esa marca era lo que Bernardo buscaba en cada niño que se cruzaba en su camino. Mientras tanto, en la sombra, una investigación privada continuaba. Bernardo contrató a los mejores detectives, hackers e incluso videntes. Viajó a ciudades remotas cuando algún niño parecía corresponder a la descripción de Miguel. Siguió rastros por Marruecos, Portugal y Francia. Nada. Algunos amigos intentaron convencerlo de seguir adelante. Su madre, doña Marlene, lo visitaba semanalmente con comida casera y palabras de consuelo que nunca alcanzaban verdaderamente su corazón. Para el mundo, Bernardo se había convertido en el padre que nunca se rindió, una figura simultáneamente heroica y trágica en los reportajes ocasionales que todavía hablaban del caso. En los momentos más oscuros, solo en su apartamento, se permitía hablar con Miguel, como si el niño pudiera oírlo desde algún lugar lejano. «Te estoy buscando, hijo. Nunca voy a parar. Te lo prometo». Se acercaba la marca de los 8 años sin Miguel. 8 años de búsqueda. 8 años de un dolor que no disminuía. 8 años de una vida en suspenso, atrapada entre la esperanza y la desesperación. Y fue exactamente cuando se cumplieron 8 años que el destino finalmente le ofreció a Bernardo el primer atisbo de luz al final del túnel más largo y oscuro que jamás había recorrido. La mañana de marzo era húmeda en Nerja, ciudad histórica pegada a Málaga. Bernardo supervisaba personalmente la inauguración del proyecto más reciente de 1900, la Fundación Miguel, la Casa de Acogida Nuevo Amanecer, un orfanato modelo con capacidad para acoger a 60 niños. El edificio colonial reformado mantenía su fachada histórica, mientras que el interior había sido completamente modernizado con aulas, biblioteca, sala de informática y consultorios para atención psicológica y médica. «Señor Alburquerque, el alcalde acaba de llegar», avisó Patricia, su asistente desde hacía 5 años y una de las pocas personas que comprendía la profundidad de su misión. Bernardo se ajustó la corbata y caminó hacia la entrada principal. 8 años después de la desaparición de Miguel, su rostro se había endurecido. El cabello, antes totalmente negro,
ahora exhibía mechones grises en las sienes. A sus 46 años, parecía cargar el peso de alguien mucho mayor sobre sus hombros. «Bernardo, amigo mío, qué obra tan extraordinaria», exclamó el alcalde Enrique Meneses, abriendo los brazos para un abrazo protocolario. La ceremonia continuó con discursos, fotos y la tradicional cinta inaugural. Periodistas locales registraban todo. En un rincón del jardín, un grupo de adolescentes del orfanato observaba tímidamente. Eran los nuevos residentes de la casa, transferidos de instituciones superpobladas y precarias de Málaga y alrededores. «Ahora vamos a conocer algunas de las instalaciones», sugirió Bernardo, conduciendo a las autoridades por el interior del edificio. Durante la visita, uno de los adolescentes llamó su atención. A diferencia de los otros que interactuaban animadamente con los visitantes, este permanecía aislado, apoyado en una pared del comedor. Aparentaba unos 13 años, cabello oscuro y una expresión distante, casi ausente. «¿Quién es ese chico?», preguntó Bernardo a doña Celina, la coordinadora del centro. «Ese es Santiago, uno de nuestros casos más difíciles. Lleva con nosotros casi 8 años, pero nunca se ha adaptado del todo. Rara vez habla y tiene episodios de pánico intenso». Algo en aquel niño inquietó a Bernardo. No era inusual sentirse atraído por historias de niños abandonados. Era lo que impulsaba su trabajo. Pero había algo diferente allí, una intuición que no podía explicar. Al final del evento, cuando todos ya se dispersaban, Bernardo se acercó al niño. «Hola, Santiago, soy Bernardo Alburquerque». El adolescente levantó los ojos brevemente, pero pronto volvió a fijarlos en el suelo. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Te han gustado las nuevas instalaciones?», continuó Bernardo, intentando establecer algún contacto. Santiago asintió sin palabras. Fue cuando extendió la mano para un reacio saludo que Bernardo se dio cuenta. En el movimiento, la manga del uniforme escolar subió unos centímetros, revelando una marca en forma de corazón en la muñeca derecha del niño. El mundo se detuvo. Le faltó el aire. Bernardo sintió que las piernas le flaqueaban mientras su cerebro procesaba lo que acababa de ver. Disimuló como pudo, completando el saludo con manos temblorosas, y se alejó antes de que sus emociones lo traicionaran por completo. «Patricia», llamó a su asistente en cuanto encontró un lugar privado, «necesito todos los datos sobre el chico, Santiago. Inmediatamente, y ni una palabra de esto a nadie». En los días siguientes, Bernardo se sumergió en una investigación cautelosa. Necesitaba actuar con extrema discreción. Si aquel niño era realmente Miguel, cualquier movimiento brusco podría asustarlo, o, peor aún, alertar a personas que quizás todavía representaran un peligro. Los registros mostraron que Santiago había sido encontrado vagando solo en una estación de autobuses de Antequera, en el interior de la provincia de Málaga, aproximadamente 2 meses después de la desaparición de Miguel. Estaba en estado de shock, incapaz de decir su nombre o de dónde venía. Ningún documento, ninguna pertenencia más allá de la ropa que llevaba puesta. Tras semanas sin que nadie lo reclamara, fue derivado al sistema de acogida institucional. Un detalle en el informe psicológico inicial hizo que la sangre de Bernardo se helara. El niño presenta terror nocturno recurrente, durante el cual repite: «Ella me encontrará si hablo». Bernardo contrató a Mauricio Álvarez, un detective privado de confianza que ya había trabajado en el caso años atrás, y al doctor Clodomiro Méndez, abogado especializado en derecho de familia. La investigación debía ser meticulosa, sin levantar sospechas. «Necesitamos acceso al historial médico completo del niño y, si es posible, a muestras para una prueba de ADN», explicó Bernardo al abogado. «Eso requerirá un acercamiento institucional», respondió el doctor Méndez. «Puedo argumentar que la Fundación está implementando un programa de salud preventiva para todos los adolescentes bajo su tutela. Incluiríamos pruebas genéticas en el paquete para detectar predisposiciones a enfermedades hereditarias». Mientras tanto, Mauricio investigaba a los empleados que trabajaban en el orfanato, donde Santiago fue acogido inicialmente. Descubrió que una excuidadora, Josefa Santos, había sido despedida por irregularidades administrativas,
pocos meses después de la llegada del niño. Conseguí localizarla. Vive en una finca en las afueras de Ronda, informó el detective. Lo interesante es que intentó varias veces visitar al niño después de su despido, siempre sin autorización. Con cada nuevo descubrimiento, la esperanza de Bernardo crecía, pero también el miedo. ¿Y si solo estaba proyectando sus deseos? ¿Y si era solo una coincidencia trágica, la marca de nacimiento, la edad aproximada, el período de la aparición del niño? Por otro lado, ¿y si realmente era Miguel? ¿Cómo abordar a un niño traumatizado sin causarle más daño? Para complicar las cosas, al investigar el orfanato original, Mauricio encontró indicios perturbadores. Había registros de entrada de niños con datos incompletos, documentación adulterada e incluso un empleado con antecedentes penales trabajando directamente con los menores. Algo muy turbio sucedía en ese lugar, concluyó el detective, y creo que todavía sucede, solo que de forma más discreta. Mientras las investigaciones avanzaban, Bernardo inició un acercamiento cuidadoso con Santiago. Comenzó a frecuentar el orfanato regularmente, siempre con alguna justificación oficial. Verificar el desarrollo de las actividades, supervisar la implementación de nuevos programas, reunirse con el equipo técnico. En cada visita, intentaba interactuar naturalmente con el niño. Descubrió que Santiago tenía talento para el dibujo y comenzó a llevarle materiales artísticos como regalo. Poco a poco, el adolescente empezó a abrirse un poco más en su presencia. ¿Dibujas desde pequeño?, preguntó Bernardo una tarde, observando a Santiago esbozar el paisaje que se veía desde la ventana. El niño dudó, como si buscara en algún lugar lejano de su memoria. Creo que sí. No me acuerdo muy bien de antes. ¿De antes? De antes de venir a los centros de acogida. Aquella frase, dicha con una voz baja y distante, le confirmó a Bernardo que allí había una historia enterrada, recuerdos bloqueados. Decidió que necesitaba acelerar las investigaciones. Los resultados de los análisis llegaron en una carpeta sellada directamente a manos de Bernardo. La prueba de ADN era concluyente. Santiago era, sin la menor sombra de duda, su hijo biológico. Era Miguel. La noticia golpeó a Bernardo como un tren a toda velocidad. Lloró compulsivamente en su despacho, alternando entre la alegría de haber encontrado a su hijo y la rabia por todos los años perdidos. Pero sabía que el camino por delante sería tan o más difícil que la búsqueda. Miguel, ahora Santiago, no lo reconocía. Estaba psicológicamente fragilizado y había pasado la mayor parte de su vida en instituciones, rodeado de extraños. La recuperación tendría que ser gradual. El trauma no podría curarse de la noche a la mañana. Y todavía había muchas preguntas. ¿Quién lo había secuestrado? ¿Por qué lo abandonó después? La misteriosa ella que el niño tanto temía en los primeros tiempos en el centro, ¿aún representaba una amenaza? Bernardo solo sabía una cosa con certeza. Después de 8 años de oscuridad, finalmente había encontrado un hilo de luz. Su hijo estaba vivo. Y, de alguna manera, iba a reconquistarlo y reconstruir lo que les habían robado a ambos. Todavía no puede saber la verdad. La voz de la doctora Carolina Domínguez, psicóloga infanto-juvenil especializada en traumas, resonó en el despacho de Bernardo. El shock podría desencadenar una regresión severa. Necesitamos construir un puente antes de hacerle cruzar el río. Bernardo asintió, tragándose la ansiedad. Había contratado a la mejor especialista del país para que lo guiara en este delicado proceso de reconexión. La mujer de gafas y cabello gris que tenía delante contaba con décadas de experiencia con niños institucionalizados y víctimas de violencia psicológica. ¿Cómo procedemos entonces?, preguntó, sosteniendo firmemente la carpeta con los resultados del ADN que demostraban que Santiago era Miguel. Primero, necesitamos establecer un vínculo, confianza. Sugiero que te acerques como un mentor, alguien interesado en ayudarle a desarrollar sus talentos artísticos. La psicóloga hojeaba las notas que había tomado tras observar discretamente al adolescente. En paralelo,
Iniciaré sesiones de terapia semanales con él, usando técnicas no invasivas para acceder a recuerdos bloqueados. Así comenzó una delicada coreografía psicológica. Bernardo obtuvo autorización judicial para que Santiago participara en un programa especial de la Fundación dirigido a adolescentes con aptitudes artísticas. Esto le daba derecho a recoger al niño los sábados para salidas culturales y clases de dibujo. Mientras tanto, el detective Mauricio profundizaba en las investigaciones sobre el pasado de Santiago y las circunstancias de su aparición en 1900 Antequera. Descubrió que en la misma época, una mujer llamada Lourdes Pereira había alquilado una casa aislada en las cercanías durante aproximadamente 6 semanas. Pagaba todo en efectivo y rara vez se la veía, relató un vecino. Hubo un día en que escuché el llanto de un niño, pero cuando se lo comenté, dijo que era su sobrino que estaba de visita. Siguiendo esta pista, Mauricio descubrió que Lourdes era en realidad Yara Meneses, una mujer con un historial de internamientos psiquiátricos en Almería. Lo más perturbador, había trabajado como limpiadora en la constructora de Bernardo años antes y había sido despedida por robar objetos personales de las oficinas. «Estamos ante una posible venganza», concluyó el detective, mostrando a Bernardo fotos de la mujer extraídas de cámaras de seguridad de la época. «Ella tendría conocimiento de tu vida personal, tu rutina, incluyendo los paseos por la playa con la familia». Los primeros encuentros entre Bernardo y Santiago estuvieron llenos de silencios y desconfianza. El adolescente respondía con monosílabos, mantenía la distancia física y rara vez sostenía la mirada. Pero Bernardo fue paciente. Lo llevó al Centro Pompidou Málaga, a la Térmica, al Museo Picasso Málaga. En cada lugar observaba cómo los ojos del niño se iluminaban discretamente ante ciertas obras. «Me gusta este», dijo Santiago una vez, deteniéndose ante una pintura que retrataba a un niño jugando con un perro en la playa. Bernardo sintió que el corazón se le aceleraba. Miguel tenía un labrador, Peluso, que todavía vivía en la casa de la playa, raramente visitada. «¿Por qué te gusta este en especial?», preguntó con voz controlada. Santiago se encogió de hombros. «No sé, parece familiar». En la quinta semana de estos encuentros ocurrió un avance significativo. Durante una visita a una exposición interactiva sobre el mar, Santiago tuvo una crisis de pánico. Comenzó a temblar incontrolablemente ante una instalación que simulaba olas rompiendo en la arena. No puedo estar aquí», tartamudeó sudando frío. Bernardo lo condujo afuera, encontrando un banco en la plaza de enfrente. Instintivamente, le puso la mano en la espalda, haciendo movimientos circulares como hacía cuando Miguel era pequeño y tenía pesadillas. «Respira conmigo», le pidió suavemente. «Inspira, 1, 2, 3. Expira, 1, 2, 3. Para su sorpresa, Santiago no rechazó el contacto físico. Gradualmente, su respiración se calmó, sincronizándose con la de Bernardo. Cuando finalmente levantó los ojos, había algo diferente. En ellos, una chispa de reconocimiento, quizás. «Esa técnica de respiración, alguien ya me la enseñó antes», murmuró Santiago. Bernardo tragó saliva. Era exactamente así como calmaba a Miguel durante las tormentas eléctricas que el niño temía terriblemente. Mientras la conexión con Santiago se fortalecía lentamente, la investigación arrojaba frutos inquietantes. Cruzando datos bancarios antiguos, Mauricio descubrió que Teresa, la exesposa de Bernardo, había retirado una cantidad considerable de dinero 3 días antes de marcharse a Madrid. Más intrigante aún, había desaparecido durante casi 2 años tras dejar Málaga, sin contacto ni siquiera con su hermana, quien creía que Teresa estaba viajando por el extranjero para curar sus heridas. «No quiero creerlo, pero debemos considerar todas las posibilidades», dijo Mauricio. «¿Podría Teresa estar involucrada?». La idea era demasiado dolorosa para contemplarla. Bernardo se negaba a creer que la madre de Miguel pudiera tener alguna participación en el secuestro o abandono de su hijo. «Sigue investigando, pero sé extremadamente cauteloso.
Si Teresa es inocente, no quiero que sepa que sospechamos de ella. Las sesiones de terapia con la doctora Carolina comenzaban a revelar fragmentos de la memoria de Santiago. A través de técnicas de arteterapia, dibujaba escenas recurrentes: un perro amarillo, un barco, una habitación con estrellas en el techo. Detalles que coincidían perfectamente con la vida de Miguel: Peluso, los paseos en barco que hacían por la Costa del Sol, la habitación decorada con pegatinas fosforescentes en forma de estrellas. Está accediendo a las memorias primitivas, aquellas formadas antes de los 5 años y que se almacenan en el inconsciente, explicó la psicóloga. El cerebro está creando pequeños puentes hacia el pasado, pero todavía hay un bloqueo significativo en torno al evento traumático. Un día, al final de un paseo particularmente agradable por el Palmeral de las Sorpresas, Bernardo decidió arriesgar un poco más. «Santiago, ¿alguna vez te has preguntado sobre tu vida antes del centro de acogida?» El niño se puso visiblemente rígido. «Los trabajadores sociales dijeron que fui abandonado. ¿Y no tienes ningún recuerdo anterior?» «Tengo pesadillas». Se detuvo como si midiera sus palabras. «Hay una mujer en ellas. Dice que me hará daño si intento recordar o contárselo a alguien. ¿Puedes ver su rostro en esos sueños?» «No claramente, pero tenía una voz que todavía me asusta». Mientras volvían al coche, Santiago hizo una pregunta que tomó a Bernardo por sorpresa. «¿Por qué te preocupas tanto por mí? Hay muchos chicos en el centro». La verdad quemaba en la garganta de Bernardo, implorando ser liberada, pero se contuvo, recordando las recomendaciones de la psicóloga. «Veo mucho potencial en ti, Santiago, y todos merecen una oportunidad de descubrir quiénes son realmente». Aquella noche, solo en casa, Bernardo revisó todas las fotos de Miguel que guardaba en un álbum especial. Las comparó con las recientes de Santiago, buscando rasgos, expresiones, cualquier cosa que solidificara aún más la certeza que el ADN ya le había dado. La forma de los ojos, la manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando estaba concentrado, incluso el tic de morderse el labio inferior cuando estaba nervioso. Todo estaba allí, solo modificado por el tiempo y las experiencias. La investigación dio un vuelco cuando Josefa, la excuidadora del primer orfanato, finalmente aceptó hablar con Mauricio. «Aquel niño llegó en estado de shock», relató la mujer. «No comía bien, no hablaba, tenía pesadillas horribles. Pero lo más extraño era un hombre que aparecía siempre intentando verlo». «¿Qué hombre?», preguntó el detective alerta. «Nunca dijo su nombre. Alto, bien vestido. Ofreció dinero para verlo a solas, pero no se lo permití. Lo informé a la dirección y poco después me despidieron por irregularidades administrativas que nunca cometí». La descripción no coincidía ni con Yara Meneses ni con Teresa. Sugería un tercer implicado, posiblemente alguien que había participado en el secuestro y luego fue traicionado por sus socios. Basándose en esta nueva información, Mauricio amplió la investigación, centrándose en empleados despedidos de la constructora de Bernardo en los años anteriores al secuestro. Surgió un nombre: Alberto Santana, exdirector financiero despedido por malversación de fondos. «Desapareció después de ser imputado», explicó Bernardo al detective. «Se cree que huyó a Marruecos. La descripción física coincide, y él tendría tanto el motivo como el conocimiento necesario para planificar el secuestro». Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Bernardo sentía que el tiempo se agotaba. La presencia constante de aquel hombre misterioso en el orfanato sugería que el peligro nunca había desaparecido realmente. Si habían logrado encontrar a Santiago ahora, otros también podrían hacerlo. Con la orientación de la doctora Carolina y el apoyo legal del doctor Méndez, Bernardo aceleró el proceso para obtener la guarda provisional de Santiago. La justificación oficial era el programa de mentoría para jóvenes talentos, pero los verdaderos motivos se compartieron en secreto con la jueza responsable del caso, quien quedó profundamente conmovida por las pruebas presentadas. «Necesitamos protegerlo mientras reconstruimos su identidad», argumentó Bernardo ante la magistrada.
pero también necesitamos hacerlo con extremo cuidado psicológico. La autorización llegó con una condición: visitas supervisadas por el equipo técnico del juzgado, al menos durante el primer mes. A Bernardo no le importó. Cualquier progreso era bienvenido. El siguiente paso sería contarle la verdad a Santiago. Pero ¿cómo revelarle a un adolescente traumatizado que toda su vida se basaba en una mentira? ¿Cómo decirle que su verdadero nombre no era aquel por el que había respondido durante 8 años? Y lo más importante, ¿cómo protegerlo cuando finalmente se enfrentaran a los fantasmas que lo atormentaban desde la infancia? El apartamento de Bernardo en La Malagueta tenía vistas al mar, pero todas las cortinas estaban cerradas el día que Santiago lo visitó por primera vez. Una precaución recomendada por la doctora Carolina. El océano podría despertar recuerdos traumáticos antes de que el adolescente estuviera preparado para procesarlos. «Este es mi apartamento», dijo Bernardo, conduciendo a Santiago por el amplio salón decorado con obras de artistas andaluces. «Siéntete libre de explorar». El niño avanzó tímidamente, analizando cada detalle, con la curiosidad natural de su edad. Se detuvo ante una estantería con fotografías. «¿Eres tú más joven?», preguntó, señalando un portarretratos donde Bernardo sonreía en camiseta de tirantes, mucho más delgado y con el pelo completamente negro. «Sí, hace unos 10 años». Santiago continuó observando los retratos hasta que su atención fue capturada por una foto parcialmente girada hacia la pared. Con cuidado, la enderezó y se quedó paralizado. En la imagen, Bernardo sostenía en brazos a un niño pequeño de aproximadamente 4 años, ambos sonriendo en la playa. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. Bernardo se acercó, con el corazón acelerado. Era un momento crucial, una oportunidad no planeada, pero quizás necesaria. «Mi hijo», respondió suavemente. «Él desapareció hace muchos años». Los ojos de Santiago se abrieron de par en par, fijos en la fotografía. Su respiración se aceleró y por un instante Bernardo temió que estuviera teniendo otra crisis de pánico. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más perturbador. «Peluso», murmuró el adolescente, señalando un detalle casi imperceptible en la esquina de la foto, la punta del hocico de un labrador amarillo. Bernardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era imposible que Santiago supiera el nombre del perro solo mirando aquella imagen donde el animal apenas aparecía. «¿Qué has dicho?». Santiago pareció igualmente confundido, como si la palabra se le hubiera escapado de algún lugar profundo de su mente. «Yo no sé por qué he dicho eso», balbuceó, devolviendo el portarretratos a la estantería con manos temblorosas. «Lo siento». Aquella noche, Bernardo no pudo dormir. Llamó a la doctora Carolina a las 3 de la mañana, relatándole el incidente. «Eso es extremadamente significativo», dijo la psicóloga. «Los recuerdos están emergiendo orgánicamente. Necesitamos acelerar el proceso terapéutico, pero con extremo cuidado». En las semanas siguientes, las visitas de Santiago al apartamento se hicieron más frecuentes. Tenía su propia habitación, decorada de forma neutra, pero con materiales de dibujo de alta calidad y libros cuidadosamente seleccionados. Poco a poco, el ambiente fue personalizándose. Dibujos en las paredes, pequeños objetos coleccionados durante los paseos, un cactus que él mismo eligió para la mesa de estudio. En paralelo, la investigación sobre los secuestradores avanzaba. Mauricio logró rastrear a Yara Meneses hasta una comunidad en la periferia de Huelva. Viviendo bajo el nombre de Marina Santos, trabajaba como vendedora ambulante y vivía en condiciones precarias. «No veo indicios de que se haya enriquecido con el rescate», informó el detective, «lo que refuerza la teoría de que Alberto Santana la engañó quedándose con todo el dinero». Bernardo decidió no confrontarla todavía. Quería primero garantizar la seguridad de Santiago y preparar el terreno legal para una eventual acusación formal, con pruebas incontestables. «Manténla bajo vigilancia», instruyó al detective. «Quiero saber todos sus movimientos, contactos, cualquier cosa sospechosa». Mientras tanto,
el doctor Méndez buscaba reconstruir el rompecabezas legal. Santiago no tenía certificado de nacimiento original, solo documentos emitidos por los servicios sociales tras su aparición como niño en situación de abandono. Era necesario invalidar esos registros y restablecer su verdadera identidad como Miguel. Necesitaremos su declaración eventualmente, explicó el abogado, pero solo cuando esté psicológicamente preparado. Las sesiones terapéuticas con la doctora Carolina se intensificaron. Usando técnicas de EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares e hipnosis clínica, ayudaba a Santiago a acceder a recuerdos bloqueados sin el impacto traumático asociado. «Estoy en una habitación con estrellas en el techo», describió el adolescente durante una de las sesiones, con los ojos cerrados. «Hay alguien leyendo un cuento sobre un niño que viaja por el espacio». Bernardo reconoció inmediatamente la descripción. Era el libro favorito de Miguel, El pequeño astronauta, que leían todas las noches antes de dormir. En otra sesión emergieron más fragmentos. «Estoy en la arena, construyendo un castillo enorme. Alguien hace fotos. Estoy feliz». Y luego, más perturbador. «Alguien me llama para buscar agua. Voy con mi cubito rojo. Una mujer me pregunta si quiero ver una cría de tortuga. Voy con ella. Después está todo oscuro». La psicóloga interrumpió la sesión en este punto, notando signos de estrés agudo. «Nos estamos acercando al evento traumático central», explicó después a Bernardo. «Necesitamos proceder con extrema cautela». Fuera de las sesiones, la relación entre Bernardo y Santiago florecía. Cocinaban juntos los fines de semana. Bernardo enseñaba al niño a jugar al ajedrez, veían películas, discutían libros. Era como si estuvieran recuperando el tiempo perdido sin siquiera saberlo. Una tarde, mientras ponían la mesa para la cena, Santiago hizo una pregunta inesperada. «¿Nunca buscaste a tu hijo?» Bernardo colocó cuidadosamente los cubiertos sobre la mesa antes de responder. «Todos los días desde que desapareció. Nunca paré ni por un minuto. ¿Y crees que todavía está vivo?» «Estoy absolutamente seguro». Los ojos de Santiago brillaron con lágrimas no derramadas. «¿Cómo puedes estar seguro después de tanto tiempo?» «Porque un padre lo siente, Santiago. Aquí dentro». Bernardo se tocó el pecho. «Y porque recientemente he encontrado pistas muy concretas». El chico absorbió aquellas palabras en silencio, como si procesara un complejo rompecabezas en su mente. A la semana siguiente se produjo un avance significativo en la investigación. Alberto Santana fue localizado en Tánger, Marruecos, viviendo bajo una identidad falsa. Con la ayuda de la Interpol y basándose en una orden de arresto internacional por los delitos financieros anteriores, fue posible detenerlo. «Negó su participación en el secuestro», informó Mauricio. «Pero encontramos en 1900 su ordenador fotos antiguas borradas que logramos recuperar. Son imágenes de Miguel atado exactamente como las que recibiste en su momento». Era la prueba definitiva. Con Alberto bajo custodia, la operación para detener a Yara Meneses se aceleró. En una acción coordinada con la policía de Huelva, fue detenida al amanecer en su pequeña casa en la periferia de la ciudad. A diferencia de Alberto, Yara se derrumbó rápidamente durante el interrogatorio. Confesó haber ejecutado el secuestro a petición de Alberto, con quien mantenía una relación sentimental en la época. Él dijo que seríamos ricos, que era solo asustar un poco al niño, hacer las fotos y pedir el rescate, declaró entre lágrimas. Pero después de que llegó el dinero, desapareció con todo. Me dejó sola con el niño aterrorizado. Cuando se le preguntó por qué abandonó a Miguel en Antequera, en lugar de devolverlo, su respuesta fue perturbadora. «No podía volver a Málaga, la policía me estaba buscando, y el niño, él había visto mi cara, sabía mi nombre. Alberto dijo que si volvía, acabaría en la cárcel, así que lo dejé en la estación de autobuses, donde sabía que alguien lo encontraría rápidamente». El relato coincidía con los flashes de memoria que Santiago venía recuperando en las sesiones terapéuticas. La mujer de la tortuga era Yara, y el miedo que lo había perseguido durante años
el terror de que ella volvería si hablaba, era resultado de las amenazas que había usado para mantenerlo callado durante el cautiverio. Con ambos secuestradores detenidos y confesos, Bernardo sintió una mezcla de alivio y rabia. Finalmente, tenía respuestas, pero nada podría devolverle los 8 años perdidos de convivencia con su hijo. Ahora quedaba la parte más delicada, revelarle la verdad a Santiago. En una reunión con la doctora Carolina, el doctor Méndez y la trabajadora social designada por el juzgado, Bernardo discutió el mejor enfoque. No podemos simplemente devolverlo a la identidad de Miguel como si los últimos 8 años no hubieran existido, argumentó la psicóloga. Santiago es parte de quien es él ahora. Necesitamos integrar las dos identidades, no sustituir una por la otra. Decidieron que la revelación se haría en un ambiente controlado, con apoyo psicológico inmediato. Eligieron un fin de semana, cuando Santiago estaría alojado en el apartamento de Bernardo, permitiendo que tuvieran tiempo suficiente para procesar las emociones que ciertamente aflorarían. La noche anterior a la revelación planeada, sin embargo, sucedió algo inesperado. Durante la cena, Santiago vio un reportaje en la televisión sobre la detención de una mujer involucrada en un antiguo caso de secuestro. La imagen de Yara siendo conducida por la policía llenó la pantalla. Al adolescente se le cayó el tenedor. Su rostro perdió todo el color. Antes de que Bernardo pudiera reaccionar, Santiago estaba en el suelo, en posición fetal, temblando violentamente. «¡Es ella!», gritaba entre sollozos. «¡Es ella, la mujer de las pesadillas!». Bernardo corrió a socorrerlo, sosteniéndolo en sus brazos como había hecho tantas veces cuando era solo un niño pequeño. El plan cuidadosamente elaborado para la revelación gradual había sido arrollado por el destino. Ahora ya no había forma de ocultar la verdad. «Santiago, mírame», pidió Bernardo, sosteniendo el rostro del adolescente entre sus manos. «Estás a salvo ahora. Ella nunca más te hará daño, te lo prometo». Los ojos asustados del niño encontraron los suyos. «¿Cómo puedes prometer eso?», preguntó con voz temblorosa. «Porque soy tu padre, Miguel, tu verdadero padre». El mundo pareció congelarse en ese instante. Los ojos de Santiago se abrieron de par en par, en shock, confusión y por un breve momento, un destello de reconocimiento. «¿Qué?», susurró. «¿Cómo me has llamado?». «Tu nombre es Miguel Alburquerque. Naciste el 12 de junio de 2007, en el Hospital Quirón Salud Málaga, en Málaga. Pesabas 3,5 kilos y medías 50 centímetros». Las palabras de Bernardo caían como gotas pesadas en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían por el rostro atónito del adolescente. El salón se había convertido en el epicentro de un terremoto emocional. Santiago, o Miguel, sentado en el sofá, envuelto en una manta, las manos temblorosas sosteniendo una taza de chocolate caliente que se enfriaba intacta. «Tengo pruebas», continuó Bernardo con suavidad, abriendo una carpeta que había mantenido oculta durante semanas. «Tu certificado de nacimiento original, tus primeras fotografías, el resultado de la prueba de ADN que confirma que soy tu padre biológico». El adolescente miraba los documentos sin verlos realmente, como si estuviera en trance. De repente se levantó en un movimiento brusco, derramando el chocolate. «¡Estás mintiendo!», gritó, retrocediendo hasta la pared. «¿Por qué? ¿Por qué me harías esto?». «Miguel, por favor, no me llames así. Mi nombre es Santiago. ¡Santiago!». La explosión emocional era esperada, pero su intensidad, aún así, sacudió a Bernardo. La doctora Carolina le había advertido: «Probablemente reaccionará con negación y rabia. Es un mecanismo de defensa natural contra una verdad que amenaza con desestabilizar su percepción de la identidad». Respetando el espacio que el adolescente claramente necesitaba, Bernardo retrocedió. «Entiendo que esto sea difícil de creer y aceptar. No espero que lo proceses todo de una vez. Estoy aquí para cuando estés listo para hablar». Santiago corrió a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Bernardo
resistió el impulso de seguirlo de inmediato. En su lugar llamó a la doctora Carolina, que llegó al apartamento en menos de una hora. La psicóloga pasó 2 horas a solas con el adolescente. Cuando finalmente salió de la habitación, su semblante era grave pero no pesimista. «Está en shock, como esperábamos», informó a Bernardo. «Pero también está haciendo preguntas, lo cual es una buena señal. Quiere saber detalles sobre su vida antes del secuestro, sobre cómo lo encontraste, sobre las pruebas que tenemos. ¿Qué debo hacer ahora? Darle tiempo y espacio, pero mantenerte disponible. Y, lo más importante, no fuerces el nombre Miguel todavía. Necesita integrar las 2 identidades gradualmente. Por ahora sigue siendo Santiago, con un pasado recién descubierto como Miguel». Los días siguientes fueron como caminar sobre un campo minado emocional. Santiago alternaba entre períodos de curiosidad voraz, cuando pedía ver álbumes de fotos antiguos y hacía preguntas sobre su primera infancia, y momentos de rechazo absoluto, cuando se encerraba en su habitación o respondía con hostilidad a cualquier mención del pasado. Durante una de estas fases de apertura, 4 días después de la revelación, hizo una pregunta que tomó a Bernardo por sorpresa. «¿Mi madre todavía vive?» Bernardo dudó. La participación de Teresa en el drama familiar era un capítulo aún oscuro. Las investigaciones de Mauricio sugerían que ella había estado desaparecida durante los primeros años después del secuestro, en circunstancias sospechosas. Había indicios de contactos con Alberto Santana que aún no se habían esclarecido por completo. «Sí, vive en Madrid», respondió finalmente. «Nos separamos poco después de tu desaparición. El dolor fue insoportable para los dos. ¿Sabe que me han encontrado? Todavía no. Pensamos que era mejor estabilizar primero tu situación aquí, antes de involucrar a más personas». Santiago asintió, absorbiendo la información. Sus ojos revelaban un torbellino de emociones no procesadas. Mientras lidiaban con esta delicada reconstrucción familiar, el caso judicial avanzaba. Las confesiones de Yara y Alberto, sumadas a las pruebas físicas y al test de ADN, formaban un conjunto probatorio irrefutable. La Fiscalía formalizó la acusación por secuestro con agravantes, extorsión mediante secuestro, asociación ilícita y varios otros delitos conexos. El doctor Méndez trabajó incansablemente para garantizar que Santiago no tuviera que declarar presencialmente, argumentando sobre el trauma secundario que tal exposición le causaría. Consiguió autorización para una declaración grabada, en un ambiente controlado, con acompañamiento psicológico. «No quiero verlos», afirmó el adolescente categóricamente cuando se planteó el asunto. «Nunca más». La preparación para la declaración fue minuciosa. Durante semanas, la doctora Carolina ayudó a Santiago a fortalecer sus defensas psicológicas para revisitar los recuerdos traumáticos de forma segura. Utilizó técnicas de contención emocional y anclaje, creando un espacio mental protegido desde donde pudiera acceder a los recuerdos sin ser consumido por ellos. En una de estas sesiones preparatorias ocurrió un avance significativo. «Estoy recordando más cosas ahora», dijo Santiago, dibujando mientras hablaba, una técnica que la psicóloga utilizaba para facilitar la expresión no verbal de los traumas. «Recuerdo el día en la playa, el cubito rojo, la mujer hablando de las tortugas y también…» Se detuvo, con el lápiz inmóvil sobre el papel. «También que, Santiago», lo animó suavemente la señorita Carolina. «De antes de eso, de muchas cosas de antes». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Recuerdo mi habitación con estrellas en el techo, un perro amarillo que dormía en mi cama, alguien que me leía cuentos todas las noches». Miró a Bernardo, que observaba la sesión en silencio según lo acordado previamente. «Eras tú, ¿verdad? Eras tú quien leía los cuentos». Bernardo solo asintió, incapaz de hablar por el nudo que se le había formado en la garganta. En las semanas siguientes el proceso de recuperación de la memoria se aceleró. Era como si una presa se hubiera roto y los recuerdos ahora fluyeran libremente. No todos eran felices. Había flashes del cautiverio, del miedo paralizante,
de las amenazas constantes. Pero también había recuerdos de una infancia amorosa y segura, cumpleaños, paseos en barco, juegos en la arena, el sabor del bizcocho de chocolate que Teresa hacía los domingos. La declaración oficial se realizó con éxito, sin causar retrocesos significativos en el tratamiento. En paralelo, el proceso de readecuación legal de la identidad avanzaba. Judicialmente, se determinó que el adolescente mantendría el nombre Santiago como primer nombre, añadiendo Miguel como segundo y recuperando el apellido Alburquerque. Una solución híbrida que respetaba tanto su pasado como su presente. Santiago Miguel Alburquerque, probó el chico, escribiendo el nuevo nombre completo en su cuaderno de dibujos. Suena bien. Con la situación legal estabilizada y la custodia definitiva concedida a Bernardo, era hora de enfrentar otro desafío. La casa original de la familia, mantenida intacta durante todos aquellos años en un barrio acomodado de Málaga. ¿Quieres conocerla?, preguntó Bernardo un día. Podemos ir solo a pasar la tarde sin compromiso de quedarnos o mudarnos allí. Santiago respiró hondo. ¿Peluso todavía está allí? Sí, mi madre lo cuida cuando no estoy. Ya está, viejo, pero te reconocería en un instante. La visita se programó para un sábado soleado. La doctora Carolina los acompañó, preparada para ofrecer apoyo en caso de que las emociones se volvieran abrumadoras. La casa era una construcción elegante de estilo colonial moderno, con jardines exuberantes y una pequeña piscina en la parte trasera. Bernardo abrió la puerta con manos temblorosas. Por un momento, dudó, mirando a Santiago a su lado. ¿Listo? El adolescente asintió, con el rostro como una máscara de concentración. Al entrar en el jardín, oyeron un ladrido débil y vieron a un labrador anciano, con el Mintiensieten, hocico ya blanquecino, venir en su dirección. El perro se detuvo a unos metros, olfateando el aire con intensidad. Sus ojos, cansados por la edad, se fijaron en Santiago. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Peluso, reuniendo fuerzas que parecían haber sido preservadas solo para ese momento, corrió hacia Santiago y comenzó a saltar y ladrar como un cachorro, rodeando al chico con un entusiasmo febril. «Me ha reconocido», murmuró Santiago, arrodillándose para abrazar al animal. «Realmente me ha reconocido». Las lágrimas llegaron, abundantes, incontrolables, no solo de Santiago, sino también de Dinsos, Bernardo e incluso de la siempre contenida doctora Carolina. Eran lágrimas de luto por el tiempo perdido y simultáneamente de celebración por el milagroso reencuentro. Animado por la recepción de Peluso, Santiago exploró la casa con creciente curiosidad. Se detuvo ante una habitación al final del pasillo, con la puerta cerrada. «¿Es mi habitación?», preguntó vacilante. «Sí», respondió Bernardo. «Está exactamente como la dejaste, excepto por Peluso, que adoptó tu cama como suya». Santiago giró el pomo lentamente. La habitación se reveló como una cápsula del tiempo. Paredes azules con nubes pintadas a mano, mobiliario infantil, estanterías llenas de juguetes y libros, y en el techo las estrellas adhesivas que brillaban en la oscuridad, mencionadas tantas veces durante las sesiones de terapia. El adolescente caminó lentamente por la estancia, tocando objetos, examinando juguetes, como un arqueólogo redescubriendo artefactos de una civilización perdida, la civilización de su propia infancia. «Este libro», dijo, tomando un volumen desgastado de El pequeño astronauta. «Me acuerdo de él. Me lo leías antes de dormir». Se sentó en la cama, demasiado pequeña para su cuerpo actual. Peluso saltó inmediatamente a su lado, acomodándose como si 8 años no hubieran pasado. «¿Puedo quedarme un rato solo aquí?». Bernardo y la psicóloga asintieron, retirándose al salón. A través de la puerta entreabierta, oían a Santiago conversar en voz baja con Peluso, leyendo ocasionalmente fragmentos del libro infantil. Más tarde, cuando volvieron al apartamento, Santiago estaba extrañamente tranquilo. Durante la cena hizo una pregunta que Bernardo esperaba desde hacía semanas. «¿Cuándo puedo mudarme a la casa?». «Nuestra casa».
El corazón de Bernardo se aceleró por la elección de palabras. Era la primera vez que Santiago se refería a la propiedad como nuestra. Cuando estés listo, puede ser gradual, unos días aquí, otros allí, hasta que te sientas cómodo. Y... Peluso, él irá donde tú vayas. Siempre ha sido así. Aquella noche, antes de dormir, Santiago hizo algo inédito desde que había empezado a quedarse en el apartamento. Llamó suavemente a la puerta de la habitación de Bernardo. ¿Puedo pasar? Se sentó en el borde de la cama, visiblemente nervioso. He estado pensando mucho desde que visitamos la casa. Sobre los recuerdos, las identidades. ¿Quién soy ahora? Bernardo esperó, dándole espacio para continuar. Sé que quieres que vuelva a ser Miguel, y una parte de mí realmente lo es. Pero no puedo simplemente borrar a Santiago. Él me mantuvo vivo, me protegió cuando estaba solo. Nunca quise borrar a Santiago, respondió Bernardo con sinceridad. Solo quería recuperar al hijo que pensé que había perdido para siempre. El adolescente asintió, procesando las palabras. Entonces, en un movimiento que sorprendió a Bernardo, se inclinó para abrazarlo. Un abrazo torpe, tímido, pero real. «Buenas noches, papá». Era la primera vez que Santiago lo llamaba así. El impacto de esa única palabra, papá, fue como una avalancha emocional. Bernardo le devolvió el abrazo, permitiéndose finalmente creer que la pesadilla realmente había llegado a su fin. «Buenas noches, hijo». A la mañana siguiente, durante el desayuno, Santiago hizo un anuncio. «He decidido que quiero empezar a pasar los fines de semana en la casa y llevar algunas cosas a mi habitación de allí, cosas nuevas, mis cosas de ahora». «Es una gran idea», aprobó Bernardo. «Un puente entre el pasado y el presente». Y también, Santiago dudó. «También quiero tener una sesión especial con la doctora Carolina para dibujar algo importante». «¿El qué?» «Un recuerdo. El recuerdo más antiguo y feliz que estoy empezando a recuperar. Creo que puede ayudar a unir todas las partes de quien soy». La sesión se programó para la tarde siguiente. La doctora Carolina proporcionó materiales de arte de alta calidad y creó un ambiente acogedor en su consulta. Se invitó a Bernardo a observar, pero solo después de que Santiago hubiera finalizado el dibujo. Durante casi 2 horas, el adolescente trabajó concentrado, usando lápices de colores con una precisión inusual. Cuando terminó, llamó a Bernardo para que viera el resultado. El dibujo mostraba a un hombre sentado en una mecedora, con un niño pequeño en su regazo. Ambos leían un libro, mientras un perro amarillo dormía a sus pies. A través de la ventana del fondo, se veía el mar bajo un cielo estrellado. «Es mi recuerdo más feliz», explicó Santiago con la voz entrecortada. «De antes, de todo». Bernardo reconoció la escena al instante. Era el ritual nocturno que tenían, el cuento antes de dormir en la mecedora que había pertenecido a su propio padre. La ventana con vistas al mar, Peluso siempre presente. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó, apenas conteniendo la emoción. Santiago asintió, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Recuerdo el sonido de tu voz, la sensación de seguridad. ¿Cómo sabía, aun siendo tan pequeño, que ese era el lugar donde debía estar?» En ese momento, algo fundamental se sanó en el corazón fragmentado de ambos. No era el final del viaje. Aún habría muchos desafíos por delante, pero era el verdadero comienzo de la reconstrucción. Padre e hijo, separados por el destino cruel y reunidos por la persistencia del amor, habían encontrado finalmente un terreno común donde podían empezar de nuevo. La mudanza definitiva a la casa de la Malagueta tuvo lugar 4 meses después de la primera visita. Bernardo y Santiago Miguel establecieron una nueva rutina juntos, alternando entre preservar rituales antiguos y crear nuevos hábitos. Las estrellas fluorescentes en el techo de la habitación permanecían, pero ahora compartían espacio con pósteres de bandas contemporáneas y dibujos creados por el adolescente. Un delicado equilibrio entre honrar el pasado y vivir el presente.
La habitación está quedando a tu gusto, comentó Bernardo una mañana, observando a Santiago Miguel colocar una estantería recién instalada para sus colecciones de miniaturas y libros. Es extraño, respondió el adolescente. A veces parece que siempre he vivido aquí. Otras veces siento como si fuera un visitante en la vida de otra persona. Era una descripción precisa del estado emocional que todavía oscilaba entre momentos de absoluta integración y períodos de desconexión. Las sesiones con la doctora Carolina continuaban, aunque con menor frecuencia. El progreso era constante, pero no lineal. La escuela representaba otro desafío. Tras cuidadosas discusiones entre Bernardo, la psicóloga y el propio Santiago Miguel, decidieron transferirlo a un colegio privado cercano a la residencia. La transición académica se planificó en detalle. Se informó a los profesores de la situación específica del alumno, sin exponer detalles innecesarios. Se negoció un periodo de adaptación y se dispuso de apoyo pedagógico extra para compensar posibles déficits educativos resultantes de los múltiples traslados durante los años en instituciones. Estoy nervioso, confesó Santiago Miguel la víspera de su primer día en la nueva escuela. Es normal, lo tranquilizó Bernardo, pero recuerda, no estás solo en esto. El adolescente asintió, jugando distraídamente con las orejas de Peluso, que rara vez se apartaba de su lado. El labrador, a pesar de su avanzada edad, había rejuvenecido con el regreso de su antiguo compañero. Los veterinarios se sorprendían de su renovada vitalidad, como si el reencuentro le hubiera dado un segundo aliento de vida. Mientras la familia se reconstruía, el caso judicial avanzaba. Alberto Santana e Yara Meneses fueron condenados a penas severas por secuestro con agravantes, extorsión mediante secuestro y otros delitos asociados. El juicio, llevado a cabo en secreto para proteger la identidad de Santiago Miguel, tuvo una amplia cobertura mediática, convirtiéndose en un símbolo de persistencia y esperanza para otros padres con hijos desaparecidos. Un aspecto del caso, sin embargo, permanecía nebuloso: la implicación de Teresa. Las investigaciones de Mauricio revelaron que ella había mantenido contacto con Alberto antes y después del secuestro, incluyendo depósitos bancarios sospechosos. Confrontada con las pruebas, confesó haber tenido una aventura extramatrimonial con el ex empleado, pero negó vehementemente cualquier participación o conocimiento previo del crimen. Huía a Madrid porque no soportaba la culpa, declaró en su testimonio oficial. No por la participación, que nunca existió, sino por haberme involucrado con el hombre que acabó destruyendo nuestra familia. Cuando descubrí lo que Alberto había hecho, sufrí un colapso total. El Ministerio Fiscal consideró que las pruebas contra ella eran insuficientes para una acusación formal. Técnicamente absuelta, Teresa manifestó su deseo de reencontrarse con su hijo perdido. La noticia llegó a Bernardo a través del doctor Méndez. «Quiere verlo», informó el abogado. «Legalmente no podemos impedirlo, a menos que Santiago Miguel se niegue explícitamente o que la psicóloga certifique que el encuentro sería perjudicial». Bernardo sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, comprendía que su hijo tenía derecho a reconectar con su madre. Por otro, temía el impacto emocional que este reencuentro podría causar, especialmente considerando las circunstancias nebulosas de la relación de Teresa con Alberto. «Tenemos que preguntarle a él», decidió finalmente. «Es una elección que solo Santiago Miguel puede hacer». La conversación tuvo lugar durante una cena tranquila en casa. Bernardo explicó la situación con la mayor neutralidad posible, evitando influir en la decisión de su hijo con sus propias reservas. «Tu madre querría verte, pero no tienes ninguna obligación si no te sientes cómodo». Santiago Miguel permaneció en silencio durante largos minutos, asimilando la información. «Tengo recuerdos de ella», dijo por fin. «Fragmentos, el olor de su perfume, su voz cantando en la ducha, el bizcocho de chocolate los domingos». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Pero también tengo muchas preguntas. ¿Por qué nunca me buscó antes? ¿Por qué cortó el contacto contigo? ¿Por qué...?» Su voz se quebró.
Bernardo esperó, dándole espacio. Necesito pensar. Puedo darte una respuesta después. Todo el tiempo que necesites, le aseguró Bernardo. La respuesta llegó 3 semanas después, tras varias sesiones dedicadas al tema con la doctora Carolina. Quiero verla, anunció Santiago Miguel, pero con algunas condiciones. Primero, quiero que sea aquí en casa, donde me siento seguro. Segundo, quiero que tú y la doctora Carolina estéis presentes. Y tercero, quiero que sea una visita breve para evaluar cómo me siento. El encuentro se fijó para un domingo por la tarde. Teresa llegó puntualmente, visiblemente nerviosa y envejecida más allá de sus años. El cabello, antes largo y negro, estaba corto y con muchas canas. Sus manos no paraban de entrelazarse. Santiago Miguel la observó desde la puerta, con una mezcla de curiosidad y aprensión en su rostro. El reconocimiento fue instantáneo, algo primordial, más allá de la memoria consciente. Miguel, susurró ella, dando un paso vacilante en su dirección. Se detuvo, corrigiéndose. Perdón, Santiago Miguel. Hola, respondió él simplemente sin moverse. Los minutos iniciales fueron incómodos. Sentados en el salón, intercambiaron palabras formales y cautelosas. Teresa intentaba contener las lágrimas, mientras Santiago Miguel mantenía una expresión difícil de descifrar. Gradualmente, la conversación fluyó hacia terrenos más personales. Teresa habló de su vida en Madrid, donde trabajaba como profesora en una universidad privada. Santiago Miguel contó sobre sus dibujos, la nueva escuela, su amistad con Peluso. El perro, como si entendiera la importancia de aquel momento, permaneció tumbado a los pies del adolescente, levantando ocasionalmente la cabeza para observar a Teresa con ojos atentos. Siempre fue tu protector, comentó ella con una sonrisa triste. Incluso cuando era un cachorro, no dejaba que nadie se te acercara sin su aprobación. ¿Te acuerdas de cuándo nos lo regalaron?, preguntó Santiago Miguel en un raro momento de apertura. Claro, fue en tu 3er cumpleaños. Tu padre insistió en que todo niño debía crecer con un perro. A mí me preocupaba que fuera demasiado revoltoso para un apartamento, pero demostraron que estaba equivocada. Este pequeño recuerdo compartido abrió espacio para otros. Durante más de 1 hora, hablaron del pasado, no del pasado traumático, sino de la vida anterior. Poco a poco, Santiago Miguel se relajó, permitiéndose sonreír con algunos recuerdos. Cuando Teresa finalmente se levantó para irse, había lágrimas silenciosas en su rostro. ¿Puedo volver a visitarte algún día?, preguntó con voz temblorosa. Santiago Miguel miró a Bernardo, que mantuvo una expresión neutra, comunicando en silencio que la decisión era enteramente suya. Creo que sí, respondió el adolescente tras una pausa. Quizás podamos almorzar juntos la próxima vez. La sonrisa de Teresa iluminó su rostro cansado. Me encantaría. Después de que ella se fue, Santiago Miguel permaneció en silencio durante un rato, procesando la experiencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Bernardo. Confundido, admitió el chico. Una parte de mí quería abrazarla. Otra parte sentía rabia por haber desaparecido tanto tiempo. Es extraño. Las relaciones familiares suelen ser complicadas, incluso sin traumas de por medio, observó Bernardo. No tienes que resolverlo todo de una vez. En los meses siguientes, los almuerzos con Teresa se convirtieron en un evento quincenal. La relación se reconstruía lentamente, con avances y retrocesos naturales. Ella nunca presionó por más de lo que Santiago Miguel estaba dispuesto a dar, respetando los límites establecidos. 1 año después del reencuentro inicial, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Santiago Miguel había progresado significativamente en la escuela, había hecho amigos, y sus crisis de ansiedad disminuyeron tanto en frecuencia como en intensidad. El adolescente hablaba cada vez más cómodamente de sus 2 identidades, integrándolas en una narrativa coherente que reconocía tanto el trauma como la curación. Fue durante este periodo de estabilidad que llegó una carta inesperada, redirigida por los abogados de Yara Meneses, que cumplía condena en régimen cerrado. Mencionó a una niña,
informó el doctor Méndez, entregando el documento sellado a Bernardo. Una niña que habría sido abandonada en el mismo sistema de acogida. La carta revelaba que Yara había dado a luz a una niña durante el período en que estuvo fugitiva tras el secuestro de Miguel. Sin condiciones para criarla y temiendo ser localizada, abandonó a la recién nacida en otro centro de acogida en el área metropolitana de Málaga. La niña, llamada Sofía por los empleados de la institución, fue posteriormente adoptada por una pareja de Madrid que trágicamente falleció en un accidente de coche 2 años después. Al no haber otros parientes dispuestos a asumir la custodia, Sofía regresó al sistema de acogida institucional. Ahora tiene 7 años. Está en el hogar de acogida Santa Lucía, informó Mauricio tras investigar la veracidad de la historia. Es una niña retraída, con historial de problemas de adaptación y dificultades escolares. La noticia sacudió profundamente a Bernardo y a Santiago Miguel. Tras largas conversaciones, incluyendo sesiones con la doctora Carolina, llegaron a una decisión conjunta. Visitarían a Sofía en el centro, sin compromisos ni expectativas inmediatas. Ella no tiene la culpa de quiénes son sus padres biológicos, afirmó Santiago Miguel con sorprendente madurez. Nadie elige dónde nace. La primera visita al hogar de acogida Santa Lucía se planificó con cuidado. Bernardo utilizó su influencia como director de la Fundación Miguel para organizar una tarde de actividades para todos los niños, evitando exponer a Sofía innecesariamente. La niña era pequeña para su edad, con el pelo negro y rizado y unos profundos ojos castaños que parecían cargar una tristeza más allá de sus años. Se mantuvo apartada durante la mayor parte del evento, observando a los otros niños participar en los juegos y talleres de arte. Fue Santiago Miguel quien logró la primera conexión genuina. Notando el discreto interés de la niña por los materiales de dibujo, se acercó con naturalidad. ¿Te gusta dibujar?, preguntó sentándose a una distancia respetuosa. Sofía asintió tímidamente. A mí también. ¿Quieres ver algunos de mis bocetos? Le mostró su cuaderno, lleno de ilustraciones detalladas de paisajes, animales y escenas cotidianas. La niña observó con creciente interés. «Dibujas muy bien», dijo en voz baja, el primer comentario espontáneo de la tarde. «Gracias. ¿Quieres intentarlo? Puedo mostrarte algunas técnicas sencillas». Así comenzó una conexión que, inicialmente frágil como hilos de telaraña, se fortaleció con visitas posteriores. Bernardo se mantuvo deliberadamente en un segundo plano, permitiendo que Santiago Miguel estableciera un puente con Sofía en sus propios términos. En la cuarta visita, la coordinadora del centro compartió una observación significativa. Sofía preguntó, por primera vez, ¿cuándo volveríais? Puede parecer poco, pero para una niña que rara vez demuestra expectativas positivas sobre algo, es un progreso enorme. La evolución de la relación fue gradual. Empezaron a incluir a Sofía en paseos de fin de semana, visitas al parque, al cine, al jardín botánico. En cada ocasión la niña se abría un poco más, revelando una personalidad dulce y observadora bajo las capas de retraimiento. «¿Qué te parece si Sofía pasa un fin de semana con nosotros en casa?», propuso Bernardo tras 3 meses de visitas regulares. Santiago Miguel consideró la idea seriamente. Su relación con la niña había evolucionado hacia una especie de proteccionismo fraternal que había sorprendido a todos, incluido a él mismo. «Creo que le gustaría, y a Peluso le encantará». El primer fin de semana de Sofía en la casa fue una experiencia reveladora para todos. La niña, inicialmente vacilante en ocupar espacio, se relajó gradualmente al darse cuenta de que era genuinamente bienvenida. Se maravilló con la habitación de invitados preparada especialmente para ella, con libros infantiles cuidadosamente seleccionados y un pequeño caballete para dibujar. Peluso, fiel a su naturaleza acogedora, la adoptó al instante, siguiéndola por la casa como una sombra protectora. El viejo labrador, que ya había sido testigo de tanto sufrimiento y alegría en aquella familia, parecía entender intuitivamente que Sofía pertenecía allí. «Le gusto»,
constató la niña con admiración, mientras el perro descansaba la cabeza en su regazo durante una sesión de lectura en el porche. Peluso sabe reconocer a las personas especiales, respondió Santiago Miguel, intercambiando una mirada significativa con Bernardo. Los fines de semana se convirtieron en semanas de vacaciones escolares, que finalmente evolucionaron hacia una propuesta formal de acogimiento temporal. El proceso de adaptación fue seguido de cerca por psicólogos, trabajadores sociales y el equipo técnico del juzgado de menores. Sofía me ha preguntado si puede llamarme hermano, le contó Santiago Miguel a Bernardo una noche, después de que la niña se hubiera dormido. ¿Qué te parece? Creo que depende de cómo te sientas tú al respecto. El adolescente reflexionó un momento. Al principio me pareció extraño. Es hija de la mujer que, ya sabes, pero luego me di cuenta de que no importa. Sofía no tiene la culpa, y de alguna manera entiendo mejor que nadie lo que es crecer sin saber quién eres realmente. 3 meses después, durante una cena especial para celebrar el cumpleaños de Sofía, Bernardo hizo un anuncio que había planeado cuidadosamente. Tengo una pregunta importante que hacerte, Sofía. ¿Cómo te sentirías si esta casa se convirtiera oficialmente en tu casa? Si nosotros nos convirtiéramos en tu familia permanente. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿Quieres decir para siempre? Sí, para siempre. Me gustaría adoptarte legalmente si tú quieres. Sofía miró a Santiago Miguel, buscando confirmación. El adolescente sonrió, asintiendo. Yo me gustaría mucho, respondió ella, con la voz casi en un susurro. El proceso de adopción se inició a la semana siguiente. Como era de esperar, enfrentaron desafíos burocráticos e investigaciones minuciosas, especialmente considerando el historial reciente de Bernardo con Santiago Miguel. Pero la evidente conexión entre los tres y los informes positivos de todos los profesionales involucrados fortalecieron el caso. 8 meses después, el juez dio el martillazo final concediendo la adopción plena. Sofía se convirtió oficialmente en Sofía Alburquerque, completando el círculo de una familia reconstruida de las cenizas de la tragedia. En los años que siguieron, la familia enfrentó los desafíos naturales de cualquier estructura familiar. Una adolescencia turbulenta, conflictos ocasionales, periodos de ajuste y readaptación. Pero había una base sólida de comprensión mutua y respeto que lo sostenía todo, forjada en las experiencias compartidas de pérdida, búsqueda y reencuentro. Peluso, el fiel compañero que había esperado a Miguel durante 8 largos años, vivió para ver a la familia completa y feliz. Falleció pacíficamente a los 17 años, una edad extraordinaria para un labrador, durmiéndose por última vez a los pies de Santiago Miguel. Fue enterrado en el jardín de la casa, bajo un jacarandá, con una pequeña placa que lo homenajeaba como guardián de la esperanza. La experiencia transformadora inspiró a Bernardo y a Santiago Miguel a expandir el alcance de la Fundación Miguel, creando un programa especializado en apoyo psicológico y educativo para niños que habían vivido traumas severos. Sofía, aun siendo joven, participaba activamente, especialmente en la acogida inicial de nuevos niños, con quienes compartía un lenguaje silencioso de comprensión. Cuando Santiago, Miguel cumplió 17 años, tomó una decisión significativa. Decidió estudiar psicología con especialización en trauma infantil. Quiero transformar mi experiencia en algo que pueda ayudar a otros a encontrar su camino de regreso, explicó. Bernardo observaba con orgullo silencioso al joven extraordinario en que se había convertido su hijo, no a pesar de las cicatrices, sino en gran parte debido a la fuerza que había desarrollado para superarlas. Y cuando miraba a Sofía, veía el mismo tipo de resiliencia floreciendo, prueba viviente de que el destino puede reescribirse cuando hay suficiente amor, persistencia y coraje para creer en nuevos comienzos. Una tarde soleada, mientras la familia celebraba el 15º cumpleaños de Sofía con una pequeña fiesta en el jardín, Santiago Miguel, ahora un joven adulto de 22 años cursando el último año de la universidad, se acercó a Bernardo con una caja envuelta.
¿Qué es esto?, preguntó Bernardo sorprendido. Algo en lo que he estado trabajando en los últimos meses, respondió su hijo. Pensé que hoy sería el día perfecto. Dentro de la caja había un libro bellamente encuadernado, ilustrado por el propio Santiago Miguel. El título en letras doradas decía: La espera de Peluso, una historia de esperanza. Es para todos los niños que todavía están perdidos, explicó, y para los padres que nunca se rinden en encontrarlos. Bernardo hojeó las páginas con lágrimas en los ojos, viendo su historia contada a través de la perspectiva del fiel labrador que había esperado pacientemente el regreso de su mejor amigo. Era una narrativa de pérdida, espera y la alegría del reencuentro, traducida a un lenguaje que incluso los niños podían comprender sin perder la profundidad emocional. Vamos a publicarlo a través de la Fundación, propuso Santiago Miguel, y a distribuirlo gratuitamente a niños en situación de acogida institucional. En ese momento, bajo el mismo cielo azul de Málaga que había sido testigo de tantos capítulos de su viaje, Bernardo comprendió que el círculo se había completado. El dolor inconmensurable que un día amenazó con destruirlo se había transformado en un propósito mayor que tocaría vidas mucho más allá de las paredes de su casa. La familia que habían construido juntos, no por la sangre o la biología, sino por la elección diaria de amar y permanecer, era la prueba viviente de que incluso las historias que comienzan con una tragedia pueden, con tiempo y cuidado, convertirse en testimonios de esperanza. Y en el jardín, bajo el jacarandá donde descansaba Peluso, nuevas flores brotaban cada primavera, recordando a todos que incluso después de las tormentas más devastadoras, la vida siempre encuentra un camino para florecer de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Bernardo, Santiago Miguel y Sofía haya tocado vuestros corazones tanto como tocó los nuestros. Para continuar sumergiéndoos en historias igualmente emocionantes sobre lazos familiares que superan las adversidades, hemos preparado una lista de reproducción especial que podéis encontrar haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta narrativa ha despertado emociones en ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este vídeo. Diariamente traemos nuevas historias que exploran las complejidades de la vida y el amor. ¿Y tú, has vivido o conoces alguna historia de reencuentro familiar que parecía imposible? Compártela con nosotros en los comentarios. Tu experiencia puede traer esperanza a alguien que todavía busca su propio reencuentro.